me ocurre, un poco a título metodológico, que vayamos desgranando esos 4 sustantivos que habitan el enunciado, el título que nos enviaba Elías. Nos hablaba Elías didáctica de la Biblia en el aula y en la catequesis. Pues bien, se trata de dedicar un pequeño espacio de tiempo a cada uno de esos sustantivos. ¿Qué opinamos, qué entendemos, qué experiencias tenemos sobre la didáctica, sobre la Biblia, el aula, la catequesis? Una de las cosas que a mí siempre me han parecido era que había que ser muy claro en separar lo que es el aula de lo que es la catequesis. No hablo desde catequeta, no hablo desde otra perspectiva. Lo primero que en las 4 palabras fundamentales me ha parecido que faltaba una, que es la celebración. Tenemos más Biblia en la celebración que en la catequesis y que en el aula y que en no sé dónde. Donde más Biblia tenemos, me ha parecido que aquí esa dimensión sería muy importante. Aunque se cierre el aula para el creyente o la catequesis, siempre continúa la celebración. Y no hay celebración sin la palabra. Es importante ese tema, y sobre todo porque tenemos un gran pedagogo. Yo, cuando eres maestro, te enseñan un montón de metodologías, un montón de pedagogos, te los estudian de arriba abajo, investigan. ¿Y por qué no investigamos del gran pedagogo que tenemos, que es Jesús? Es una forma buenísima, tanto en la escuela como en la catequesis, de fijarnos en ese gran pedagogo, que no le hace falta nada de recursos, simplemente, como estamos hablando, de una experiencia, de transmitir, ser ejemplo, como también se comentaba por ahí, y claro, con eso conseguir impulsar. Y fijaros, estábamos hablando de hace más de 2000 años, un mal pedagogo no debería ser, porque por lo menos estamos hablando en ciertos aspectos. La Biblia nace de la oralidad, y la oralidad se fundamenta en la memoria. Y claro, ese es el gran problema. La pedagogía pues no tiene siglos, tiene escasamente un siglo si es que llega así realmente. Entonces, claro, estamos intentando redescubrir algo que lleva muchísimo tiempo. Yo, por ejemplo, ahora nosotros estamos trabajando mucho ahora todo lo que son las técnicas derivadas de las inteligencias múltiples, el aprendizaje cooperativo, todos esos modelos de que, claro, eso es lo que queremos aquí aplicar. Ahí está la primera gran dificultad de la Biblia. Es que la Biblia tiene otro modelo distinto de lo que pretendemos saber. Hay una especie de tensión muy fuerte entre lo que es la propia Biblia y lo que es la pedagogía que queremos aplicar a la misma. Y con lo cual no estoy diciendo que sea mala la pedagogía de la memoria, por favor, todo lo contrario. Entonces ella por sí misma se impone pues sencilla, sistemática e intuitiva. Y creo que nos valoramos mucho. Me ha llamado mucho la atención lo que decían de que precisamente ese acceso infantil a la Biblia luego nos dificulta mucho de adultos. Y yo creo que es que tenemos que hacer el mismo esfuerzo por llegar a esas experiencias vitales que a los niños también les inquietan. O sea, un niño de tercero, yo me pasaba 2 meses, 3 meses hablando de la muerte. Tienen acceso ya por fin a lo que es ese concepto y nadie más les habla de ello. Entonces hay que, de algún sitio hay que iluminar eso y hay que darles acceso, ¿no? Entonces los niños también tienen, y son además grandes teólogos. O sea, mi experiencia es que a veces alguien hacía una pregunta que no sabías por dónde salir, un compañero se volvía y decía algo y digo, esto lo apunto porque me ha dejado muerta. Y es verdad, entonces creo que con los niños y con los adolescentes tenemos que hacer esfuerzos, incluso por los profesores, ¿no? Yo formo también catequistas en una pequeña escuela en Málaga, los veranos, y todos entran por ahí, por las experiencias vitales. La Biblia nos trae pueblos y nombres y costumbres de una época que ya nos suena, pues eso, a historia, a lenguas no muertas, sino momias, cadáveres. Pero podría tener esta ventanita de atracción, es decir, no, la Biblia es también apasionante. Igual tan apasionante como que todo lo que ocurre en Juego de Tronos ya está contado en la Biblia. Todo lo que ocurre en El Señor de los Anillos tiene su paralelo, seguro. Creo que siempre hemos visto, cuando hicimos los libros estos de catequesis, que la primaria era el momento clave en el proceso educativo de los alumnos para que los alumnos conectaran y conocieran la Biblia. Porque si no había ese encuentro con la Biblia, evidentemente en secundaria no había referentes de los que hablar.
no puede interpretar. El chaval posiblemente de primaria no está en capacidad de hacer interpretación alguna, sino de conocer, idealizar, pongamos el verbo que queramos ahí. Punto. En un segundo momento, cuando se madura un poco en la edad del preadolescente y se producen encuentros con la Biblia, el problema es que en muchas ocasiones nosotros creo que utilizamos la Biblia para justificar el argumento que yo tengo. Es decir, intento utilizar la Biblia para justificar tal actitud moral o tal comportamiento o tal hecho o tal realidad. Y eso al chico no le dice nada, empieza a no decirle nada. ¿Por qué? Porque al chaval de hoy que vive en un mundo visual, lo único que le puede llamar la atención desde nuestra capacidad es el ejemplo. El encuentro con la Biblia era un segundo momento, no era el primer momento. El primer momento es de empatía, el segundo momento es de escucha por nuestra parte a los alumnos y el tercer momento es de identificación o propuesta de ciertas cosas que a veces pueden estar vividas en la Biblia de forma curiosa y sorprendente para ellos. Desde mi punto de vista, la Biblia es verdad, que tiene ese proceso de transmisión necesario, de memorización, de encuentro, pero tiene un previo, y el previo es el motivar para que pueda producirse eso. Y esa motivación no tiene otro camino que es de la empatía que yo le puedo producir, no tanto con la palabra, cuanto con mi sensibilidad respecto a los procesos que está viviendo el propio chaval. Como catequeta, a mí me ha chocado mucho la palabra didáctica. En catequesis, al menos en la corriente en la que yo me inscribo, esa palabra la quitaría radicalmente poniendo otra, que es la iniciación. Pero a mí en la catequesis no me interesa qué dice la Biblia solamente, sino qué me dice, qué dice a mi historia y cómo mi historia comienza también a ser historia de salvación y se mete en esa historia que la Biblia me plantea. Me parece que donde más fallamos posiblemente es en dar herramientas que posibiliten el acceso a la experiencia creyente que se esconde debajo del texto, que es un poco desde donde lo planteamos, ¿no? O sea, lo que puede conectar, yo estoy convencida de que el acceso al texto es precisamente la experiencia creyente que nos une a creyentes de hace miles de años en nosotros y que expresada de diferentes formas posibilita ese lugar de encuentro, ¿no? Y la clave es que el profesor, el agente de pastoral, etcétera, el catequista, pueda acceder a esa experiencia creyente con el texto con la Biblia. La Biblia necesita una formación y por tanto también los catequistas. Tendríamos que ser capaces de establecer como itinerarios de contacto con la Biblia eligiendo las mejores narraciones, pero no siempre las mismas. Hay que tener mucho dominio de muchos textos bíblicos para establecer esos itinerarios y ver en cada grupo lo que convendría y ponerle en contacto en esos itinerarios para ganar su interés, pero que vayan teniendo contacto cada vez con un grupo mayor de textos. La Biblia ha generado, lo que hay en la Biblia, la historia de la salvación, ha generado no solo esta civilización, sino unas cuantas civilizaciones, un modo de pensamiento, lenguaje, formas de actuar, de interactuar en la familia, en todas partes. Seguramente hoy el tema era muy amplio, muy para empezar a hablar, para ubicar situaciones, para saber qué es esto de la didáctica, quiénes somos, para vernos caras. Y yo creo, a mí sí me ha ilusionado escucharles a todos ustedes, en el sentido de que podemos, también desde la editorial, abrir un camino de profundización en todo este mundo de cómo llevar la Biblia a la escuela y a la catequesis, que en definitiva es cómo evangelizar.